Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Les quiero dar la bienvenida, ¿cierto? Y estamos súper contentos de tener nuestra primera actividad en conjunto con el Magíster de Estudios en Lenguaje y Comunicación y el Magíster en Antropología. La actividad del día de hoy se llama Política en Red, Lecturas de la Antropología y Comentarios desde la Comunicación. Y el día de hoy nos acompaña Leticia, la profesora Leticia Cesarino, ¿cierto? Quien es bachiller en Ciencias Sociales, ¿cierto? Tiene una maestría en Antropología por la Universidad de Brasilia y un doctorado en Antropología por la Universidad de Berkeley. Actualmente es profesora y investigadora del Departamento de Antropología y del programa de posgraduación en Antropología Social de la Universidad Federal de Santa Catarina. Y también coordina el proyecto multidisciplinario sobre desinformación política en el aplicativo Telegram en Brasil, con participación del Laboratorio de Humanidades Digitales de la Universidad Federal de Bahía. ¿Ya? La modalidad del evento es que, bueno, inicialmente tendremos la charla de Leticia y a continuación Claudio Maldonado, el director del Magíster en Estudios de Lenguaje y Comunicación, va a hacer un primer comentario inicial y la idea es que después podamos abrir para preguntas o comentarios que podamos tener del público. ¿Ya? Así que Leticia, bienvenida y muchas gracias por poder estar con nosotros en esta actividad. Hola, buenas tardes, todas, todos, todes. Yo agradezco al profesor Gonzalo, mi amigo, y a Claudio y a la Universidad Católica de Temuco por la invitación y la oportunidad de debatir con ustedes este tema de la política y la desinformación en los medios digitales. Estoy muy contenta de poder dialogar con los colegas chilenos y prometo que la próxima vez mi español será mejor, ¿sí? Y hoy yo hablaré un poco de portuñol, pero espero que Gonzalo y los demás puedan ayudarme y corregirme cuando sea necesario, ¿sí? Entonces yo voy a compartir la presentación. ¿Está bien? ¿Pueden ver? Ok. Entonces, yo soy antropóloga. Yo he trabajado en el campo de la antropología, de la ciencia y la tecnología, las teorías de los sistemas, la cibernética. Y actualmente yo intento retomar y adaptar la vocación original de la antropología de 4 campos, en el contexto cada vez más digitalizado de la política y de la producción de la verdad. Entonces, yo que traigo hoy se basea en una serie de un análisis de la campaña digital de Jair Bolsonaro en 2018 en Brasil, con base en una serie de autores como Gregory Bateson en la antropología, la teoría de las affordances de James Gibson, para identificar planos o escalas de agencia y toma de decisiones que trascienden a los actores individuales y que operan de forma no lineal y emergente, mediados por la nueva infraestructura cibernética que llamamos de Web 2.0 o plataformas de plataformización, ¿sí? Entonces, yo intento resaltar los aspectos de la materialidad y de la técnica y de la cognición incorporada también, además de la lenguaje y del aspecto sociocultural, que son los más comunes dentro de la antropología, ¿sí? Donde la idea es mirar para el bolsonarismo no solo como un fenómeno político, sino como un fenómeno tecnopolítico que tiene también un aspecto técnico que es bastante importante. Entonces, yo coloco la pregunta de Langdon Winner sobre si los artefactos tienen una política, en términos de si las infraestructuras técnicas pueden tener una política también. Yo he pensado
sobre esta cuestión en términos de lo que yo llamo el campo de resonancias del bolsonarismo, que incluye el bolsonarismo político en el sentido estricto, entonces el populismo de Jair Bolsonaro, sino también a otros ecosistemas que resonan junto con el bolsonarismo, como las teorías de la conspiración, ¿sí? Lo que yo llamo de alt science, o la pseudociencia del tratamiento temprano, que es muy fuerte en Brasil en la pandemia de COVID-19. Entonces yo presentaré las principales conclusiones de ese estudio que yo he conducido en el WhatsApp, que es un app que ha sido muy importante por Jair Bolsonaro en la campaña de 2018. Yo utilizo este concepto, esta noción de populismo digital como clave analítica. Entonces, el populismo digital indica la convergencia de una lógica política populista o no liberal con una lógica técnica que es la lógica de la plataformización de la Internet, que es caracterizada por una espacialidad homofílica que conecta igual con igual y separa igual del diferente, ¿sí? Y una temporalidad de crisis permanente. Son términos de una autora llamada Wendy Chun, del campo de Software Studies. El populismo digital es también una gramática performativa que sigue las líneas básicas de la teoría del populismo de Ernesto Laclau, adaptada a las estructuras participativas y circulares de los nuevos medios. Entonces, yo he pensado en esta expresión, el cuerpo digital del rey, para indicar la forma como el populismo digital formó una estructura caleidoscópica y fractal, centrada en el WhatsApp, donde cada segmento digital y no limite cada usuario completa el significado de los significantes vacíos que circularan en línea dentro de los ecosistemas bolsonaristas en 2018. Entonces, era un cuerpo que era al mismo tiempo unificado alrededor de la figura de Jair Bolsonaro, pero del punto de vista de cada usuario, de cada votante, era un Jair Bolsonaro un poco diferente y adaptado a cada perspectiva local, ¿sí? Entonces, la gramática del populismo digital, en este sentido, no está ni en el líder, ni en los influenciadores del bolsonarismo y de la nueva derecha en Brasil, ni en los algoritmos, ni en los usuarios individuales, sino en el sistema cibernético que emerge entre todos esos actores. Esta es la hipótesis cibernética de ese estudio, ¿sí? Entonces, algunos puntos principales de esa gramática que yo he identificado en 2018, el primero es la equivalencia líder-pueblo, es el básico de cualquier gramática populista, ¿sí? Entonces, la idea es que los nuevos medios habrían permitido una campaña electoral supuestamente espontánea, no mediada, representativa de la verdadera voz del pueblo contra élites corruptas. Los medios digitales ofrecen o permiten una experiencia de no mediación que los medios predigitales no tenían, ¿sí?
Un otro punto importante es lo que Dana Boyd, que es una autora del campo de New Media Studies, llama de colapso de contextos o context collapse entre la política y otras esferas sociales que se queda en las plataformas, ¿sí? Entonces una mistura, una confusión entre entretenimiento, política, religión, familia, la lógica de las moralidades cotidianas, de emprendedorismo, todo eso fue parte de la gramática bolsonarista en 2018. El segundo punto que se relaciona con el primero, segundo la teoría de Laclau, pues también, es el antagonismo amigo-enemigo. Entonces, este tipo de meme, las imágenes fueron muy importantes en este tipo de comunicación política. Como aquí, el primer meme, esta imagen explica mucho, ¿no? ¿De qué lado tú estás? Donde a la izquierda está a Lula, ¿sí? Presidente, ex-presidente Lula, presidente de Brasil. Y do otro lado, Bolsonaro, joven, Jair Bolsonaro como el carabinero, el Lula como el bandido, el ladrón, ¿sí? También la figura del comunismo bastante central en la comunicación, y es un significante vacío que permitía agregar varios actores en la derecha, por ejemplo, los militares, que siempre fueron muy anticomunistas en Brasil, la derecha cristiana, ¿sí? También tiene ese elemento de anticomunismo. Él en la clave de las batallas culturales, las guerras culturales, el comunismo también gana un otro sentido de ideología de género y todo eso. Un tercer elemento que se conecta con los otros un ambiente, era una comunicación política que producía un ambiente muy fuerte de amenaza inminente, de varios tipos de lugares. Entonces, a la izquierda, lo primero meme es muy significativo. Él dice, miren esta escena, y es siempre las imágenes, ¿sí? Un tipo de comunicación muy fácil e intuitiva de las personas comunes, todo mundo aprender, ¿sí? Eso les choca. Imaginen a sus hijos en esa situación en la escuela, porque eso está muy cerca de convertirse en realidad, ¿sí? No nos enfrentarmos con firmeza a la izquierda asquerosa, que quiere intervirlo todo, relativizarlo todo, destruir todo lo que se interponga en su camino. Entonces, la izquierda como una amenaza contra la familia, contra los niños, ¿sí? El segundo ejemplo más general, donde el Partido de los Trabajadores es colocado en ese lugar de amenaza también, por ejemplo, contra la integridad de las urnas, del proceso electoral, ¿sí? Entonces, el Partido de Trabajadores solo gana elecciones robando, matando, derribando aviones, apuñalando, una referencia al ataque a Jair Bolsonaro, sí, que él sufrió en 6 de septiembre, y amañando urnas, ¿no? No voten los corruptos. Entonces, el cuarto elemento que es muy importante, porque es como una precondición para los demás, que es traer los usuarios, los votantes, las personas comunes, para dentro de una esfera de comunicación exclusiva y apartada de la sociedad, de la mídia convencional, ¿sí? La grande mídia,
Entonces, exclusión de los votantes de la esfera pública y deslegitimación de otras fuentes de verdad o de las fuentes de verdad autorizadas. Entonces, principalmente especialistas, experts, la universidad, por ejemplo. También los artistas fueron muy atacados y la grande media, especialmente la red de Globo de televisión. Entonces, son ejemplos de contenidos que sugerían a las personas que saliesen, ¿sí?, de la esfera pública para se informar solamente dentro de los canales digitales del bolsonarismo, ¿sí? Apagar la televisión e ir ver las lives del mito en su página en Facebook. Y el último aspecto que yo creo que quizá el principal, que lo llamé de mimesis inversa, porque también es una relación mimética, como los bolsonaristas entre ellos, y ellos tienen una relación de mimesis muy fuerte, donde uno copia el otro, pero tiene también una relación de mimesis invertida para fuera del círculo bolsonarista. Entonces, aquí el enemigo es igual a mí, pero invertido. Entonces, es la misma, este tipo de meme que el design, ¿sí? Es la misma forma, es un mundo binario donde hay dos realidades y una es la misma forma, pero con el contenido diametralmente invertido. Era muy común en 2018. Entonces, el primero, la agricultura, en un gobierno de derecha, y la agricultura en un gobierno de la izquierda. Mira las colores, ¿sí? Que son siempre este contraste entre las colores nacionales, el amarillo, el verde, ¿sí? Y de otro lado, rojo, cinza, colores de escuras. El segundo, la escuela. Había un otro ejemplo de mimesis inversa con relación al candidato del Partido de los Trabajadores, porque Lula ha sido encarcelado, sí, él no disputó, no participó de las elecciones de 2018. La mimesis inversa también se relaciona a la forma como ellos, dentro de ese ecosistema, devolvían, tenían la táctica muy eficiente de devolver acusaciones, ¿sí? Eslogan que ellos utilizaban para eso era acusar de izquierda de acusar a la izquierda de acusar a derecha de hacer o que ellos mismos hacían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la izquierda acusaba a Bolsonaro de dividir el país, ¿sí? De discurso de odio, de todo eso, y los bolsonaristas decían que devolvían la acusación, bueno, es la izquierda que divide el Brasil, que divide a los brasileños, que producen odio entre las razas, por ejemplo, entre mujeres y hombres, el feminismo, ¿sí? Y que generaban violencia en Brasil propositalmente. En el segundo meme, curioso como ellos muchas veces utilizaban personas, slogans, normalmente asociados a izquierda, ¿sí? Como Malcolm X, diciendo que si no tienes cuidado, los periódicos te harán odiar a los oprimidos y amar a los opresores. Y ellos utilizaban eso como si fuese a partir de la derecha, ¿no? Entonces ellos ocupan, canibalizan los discursos de la izquierda muy fuertemente.
Y dos otros elementos más epistémicos que yo considero extremadamente importantes, que son la forma como esa derecha ve causalidad, porque si ellos no confían en los expertos, ¿sí? Ni a la universidad, ni a la grande mídia, ellos tienen dos camadas de confianza epistémica que son muy, muy recurrentes, muy comunes. Una es lo que yo he llamado de epistemología, no sé, el término original es epistemology, es un término de Van Zunen, es una autora del área de New Media Studies también, que remete a la verdad a través de la experiencia personal, de la certeza de los sentidos, sé que las personas comunes pueden ver, oír, eso es la fuente principal de verdad, ¿sí? Entonces, un ejemplo bastante expresivo, porque se repitió mucho con diferentes nombres, Solange, entonces María Elena, que claro, es un fake, sí. Tengo 66 años, estoy haciendo campaña por Bolsonaro y una chica feminista se enfadó y me preguntó si no había estudiado historia. La contesté, hija, yo viví la historia. No fue tu profesor marihuanero que me la enseñó. Un complemento a esta epistemología, o epistemology, seria um acesso a causalidades, vínculos causales ocultos, que demandam uma confiança em um tipo de plano superior e inescrutável, como Deus, como a nação, como a vontade do líder. Muitas vezes teorias da conspiração ocupam este lugar de los vínculos causales ocultos também. Então, el modelo general, la visión, la perspectiva general de esos ecosistemas es de que ellos no tienen efectos apenas en términos del contenido que ellos circulan, pero los efectos son performativos en un sentido muy fundamental, porque ellos performan un otro tipo de esfera pública, diferente del modelo de la esfera pública liberal. La hipótesis es de en estos ecosistemas está ocurriendo, ¿sí? Una transformación propiamente infraestructural que es transversal a la política y otras esferas también. Essa transformação, esse cambio, seria de um modelo de reconhecimento universal, como a esfera pública, a democracia liberal, o sistema dos expertos, ¿sí? A um modelo de reconhecimento bifurcado, que se parece mais como um campo de batalha. Sí, a mímesis inversa é importante porque é o operador estrutural desta bifurcação. Porque en un lado tenemos el amigo, en otro el enemigo, y la relación entre ellos no es simétrica, sino jerárquica. El Louis Dumont, yo creo que ayuda mucho, porque la luta, la batalla es una batalla por el englobamiento. ¿Quién va a englobar quién? La izquierda la amenaza es que la izquierda va a englobar y destruir, ¿sí? Los conservadores, la familia, la nación. Entonces, ellos tienen que realmente tener una actitud de afectos de guerra, ¿sí? Para no dejar el Brasil ser englobado por este enemigo que es una amenaza existencial también. Entonces, podemos ver essa topologia, que é uma cronotopologia, porque a temporalidade é muito importante. Tem que ser essa temporalidade de crise permanente, de ameaça, de eventos acontecendo todo o tempo. Sim, a internet ajuda muito esse tipo de discurso. Então, temos a mimesis inversa à esquerda, o ambiente de rede, as batalhas de hashtag são muito expressivas disso. Aqui é um exemplo de Twitter, quando as feministas
hubieron una manifestación grande contra Bolsonaro. Sí, la hashtag era Ele Não. Y los bolsonaristas crearon otra hashtag que era una mímesis inversa de esa, Ele Sim. Por este medio, ellos lograron dividir, bifurcar el campo político en las redes por medio de una sismogénesis, sí, el concepto de Bateson, por medio de un proceso sismogénico ganaron atención, ganaron movilización, ganaron pasión y fueron creciendo. Sí, el Bolsonaro de facto creció en las pesquisas de opinión, en las enquetes de opinión, luego después de las manifestaciones del Ele Não. Es curioso como en la escala de los memes, de la táctica de comunicación, mesmo no design de las imágenes, vemos la misma estructura, ¿sí? La misma forma de mímesis inversa, muy claramente, donde el enemigo es representado como teniendo la misma forma, ¿sí? Del amigo o de la derecha, pero diametralmente invertido. Entonces, ese meme de las feministas en contraste con una bolsonarista es muy expresivo y no es único. Había muchos memes de ese tipo en este mismo momento. Entonces, la hipótesis es que el framing, también un concepto de Bateson, ¿sí? El encuadre cognitivo de los usuarios también pasa a operar según esa forma de la mímesis inversa. Porque el enemigo que es igual a mí, pero el contrario es la más extrema forma de enemigo que puede haber, ¿sí? Porque él es capaz de me englobar. Entonces no hay diálogo, no hay reconocimiento posible con un enemigo que es representado de esta forma. Por eso que yo propongo que es un modelo, una mudanza de modelo político, de un modelo de reconocimiento universal liberal para un modelo de reconocimiento bifurcado que se parece más con una lógica de guerra, de la lucha pela existencia, como Herbert Spencer, algo como eso, es donde también esa derecha militarizada, reaccionaria, se encuentra con un cierto tipo de ideología neoliberal, de genealogía spenceriana, ¿sí? Como los anarcocapitalistas, de la lucha pela existencia, está todo eso. Entonces, un poco, antes de terminar, sobre lo que hago ahora, porque continuamos mapeando los ecosistemas bolsonaristas después de las elecciones. El proyecto Telegram continúa testando las mismas hipótesis, ¿sí? Ahora estamos olhando 3 escalas principales: la infraestructura técnica, las affordances de las plataformas, especialmente el Telegram, pero el Telegram está muy bien conectado en una ecología más amplia que incluye diversas otras plataformas, principalmente el YouTube, que ha se mostrado muy importante para el bolsonarismo, de la derecha en general, la nueva derecha. Los usuarios ordinários, es una segunda camada muy importante, y los modos como ellos deuteroaprenden, nuevamente un concepto de Bateson, ¿sí? A enmarcar o a frame la información que reciben mediante proposiciones algorítmicas del tipo sí, entonces. La hipótesis de una algoritmización parcial de la cognición humana en algunos casos, en los casos de los ambientes, los ecosistemas más cerrados, ¿sí? En tercero, la acción táctica organizada de usuarios, de grupos bolsonaristas, grupos de derecha, que introducen sesgos, ¿sí? Biases en el ambiente mediante acción concertada y camuflada. Entonces, esos grupos son importantes porque ellos median la relación entre algoritmos y usuarios comunes, usuarios ordinarios. La relación no es directa. Entonces, no son los algoritmos que causan, ¿sí? Que producen la derecha, pero junto con estos usuarios y grupos tácticos que forman
ecossistemas mais cerrados, eles controlam indiretamente os usuários, controlando o ambiente pelo qual eles recebem informações sobre política, sobre pandemia, sobre o mundo out there, certo? Então, um exemplo como essa mesma gramática que eu identifiquei em 2018, sigue operando no campo de ressonância do bolsonarismo, pero con otros contenidos. ¿Sí? La forma es la misma con otros contenidos. Un ejemplo reciente son las movilizaciones contra la dictadura del pasaporte sanitario. Entonces, acá, un ejemplo de cómo los memes, los emoticons que ellos usaron, cada uno como que representa un aspecto de la gramática que yo he descrito. ¿Sí? La equivalencia entre el grupo del pueblo y del líder, el antagonismo, la mimesis inversa, los enlaces ocultos y la epistemología también. Entonces, finalmente, dos conclusiones, ¿sí? Sobre ese ecosistema. Hoy, al igual que en 2018, la gramática bolsonarista sigue careciendo de coherencia propia. Ela opera em amplo espectro de narrativas, desde as mais radicalizadas e conspiracionais, antivacunas, pró-intervenção militar, hasta as mais moderadas, que presumem actuar dentro da constitucionalidade. Então, o líder trabalha com esse amplo espectro, mas ele ajusta seu discurso, que também é muito ambíguo. Jair Bolsonaro, sim, tem um discurso muito ambíguo, muito incoerente, pero a ideia é que ele ajusta seu discurso em função das métricas que ele recebe em tempo real, desde os meios digitais, do mercado financeiro, das encuestas de opinião, sim? E assim se ajusta o discurso, se distribui esse novo discurso de forma segmentada a seus públicos refractados. Então, são exemplos recentes en torno del 7 de septiembre, ¿sí? Las manifestaciones bolsonaristas del 7 de septiembre, desde intervención militar más radicalizado hasta discursos más normales. ¿Sí? Este es el último, es un modelo que nosotros estamos trabajando ahora, el modelo de bifurcación, modelo cibernético, ¿sí? De bifurcación de públicos, para resaltar, mostrar que o bolsonarismo intenta não apenas um controle indireto de sua própria base política dentro de seus ecossistemas, senão também um controle indireto da esfera pública em geral, sim, através de intervenções, de oscilações entre discursos mais golpistas e discursos mais moderados. Então, Bolsonaro está o tempo todo, a cada poucos meses, ele vai de um polo a outro, sim? Desde discursos mais golpistas, ele retrocede, e logo ele começa novamente a radicalizar o discurso, então ele retrocede novamente. Então, a ideia é que o golpismo de Bolsonaro, o autoritarismo de Bolsonaro, não está em um modelo autoritário pré-digital, digamos, ou convencional, sino que em um modelo não linear, sim, de autoritarismo e de política iliberal que opera por meio de oscilações que gradualmente vão empurrando o sistema político, sim, para de um modelo de democracia liberal, de pesos e contrapesos, eleições plurais, para um modelo mais autoritário, onde se torna possível e pensável, por exemplo, impugnar eventual resultado eleitoral não favorável a ele no próximo ano, quando temos eleições
de nuevo, ¿sí? 2022, va también corrompiendo poco a poco las instituciones de forma muy sutil, pero muy consistente, a mi ver. Entonces, es esto. Muchas gracias. Gracias, ya. Lamento, disculpa el portuñol. Al contrario, Leticia, quiero agradecer tu esfuerzo de hacerte inteligible, ¿cierto?, en el español, ¿cierto? Y una preocupación súper grande, y se notó al intentar hablar y con las diapositivas, así que agradezco la idea de romper las fronteras, ¿cierto?, y que el idioma no nos separe del proceso histórico que podemos estar viviendo de un lado al otro, ¿cierto? Estamos demasiado cerca para perdernos por una lengua, ¿ya? Así que ahora me encantaría dejar los comentarios iniciales, ¿cierto?, al profesor Claudio Maldonado, el que es director, ¿cierto?, del programa Magíster en Estudios del Lenguaje y de la Comunicación. Gracias, Claudio. Gracias, Gonzalo. Me pediste que hablara lento, así que hablaré muy lento, pero no tanto tampoco. Leticia, muchas gracias. Lo primero es que yo invito a quienes estén recepcionando esta instancia a leer justamente el texto del cual tú extraes todos los elementos que estás presentando, ¿no? Que lo pueden encontrar en la revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología, que es un texto muy interesante que me baso de él para los comentarios que voy a realizar de tu presentación, y que se titula de manera muy sugestiva, ¿no?, a propósito de todo lo que has señalado, como ¿Cómo ganar una elección sin salir de casa? El populismo digital en el Brasil. Así que eso es lo primero, ¿no? Invitarlos a leer el texto para que puedan tener una comprensión más global de lo que Leticia, ¿no?, nos ha presentado en esta ocasión. Y a propósito del texto y a propósito de la presentación, como a mí me toca principalmente hacer una instancia de comentarios, lo primero que quisiese plantear desde la comunicación, en este diálogo con la antropología, ¿no?, es la posibilidad que nos brindan los fenómenos complejos, como el que tú acabas de presentarnos, Leticia, nos exigen, nos obligan y nos interpelan a asumir perspectivas interdisciplinarias, ¿no? Tal como tú lo has planteado, en esta articulación entre teorías cibernéticas, teoría de sistemas, análisis sociopolítico del discurso, a partir de los planteamientos de Laclau y Moff, ¿cierto? Entonces, eso me parece súper interesante, porque si hay una dimensión que yo creo que establece un puente entre las dimensiones antropológicas, ¿cierto?, y los estudios de comunicación, es ese anhelo de articular disciplinas para abordar la complejidad de los fenómenos frente a los cuales estamos hoy día problematizando nuestros contextos, ¿no? Así que ese es como un primer punto, y que yo invito también, interpelo, ¿no?, a nuestros estudiantes que estarán en algún momento de esta red, ¿cierto?, a poder problematizar sus propios problemas de investigación, ¿no? Saltar los límites de los feudos disciplinarios, y ya bien sabemos que hay una historización al respecto, y en Latinoamérica fuertemente, de cómo las dimensiones de la cultura, de la antropología, se cruzan fuertemente con las dimensiones de la comunicación y la política, ¿no? El segundo elemento que quisiera establecer en relación al texto es la lucidez en torno a las mutaciones estructurales que instala el fenómeno técnico en las sociedades contemporáneas, pero no solo en las sociedades del presente, ¿cierto?, sino que también en nuestro devenir histórico, como parte de una sociedad en la cual la dimensión tecnológica ha cobrado un sitial preponderante, ¿no? Lewis Mumford nos señalaba ya en los 30, ¿no?, que las grandes transformaciones de la tecnología en nuestras sociedades no tenían que ver tanto con la materialidad y la técnica, ¿cierto?, sino más bien con las dimensiones del espíritu y la conciencia, en técnica y civilización.
Y ese me parece un punto interesante porque uno puede observar, perdón, voy a cerrar mi ventana, porque mis vecinos perros están ahí ladrando. Uno puede observar, ¿no?, que a partir de la mutación técnica que se experimenta desde los dispositivos analógicos a los dispositivos digitales, ¿cierto?, empiezan a emerger también nuevas formas de producción de subjetividad, nuevas formas de entender también las relaciones entre espacio y tiempo, nuevas formas de entender las dimensiones entre lo material y lo virtual, ¿no? No como una separación. Creo que ese es un punto interesante también de tu presentación, Leticia, puesto que lo virtual no aparece como un estado aparte del estado social y material, ¿no?, sino que más bien lo imbrica, lo interrelaciona. En fin, hay una serie de mutaciones que están preponderando a partir del desarrollo tecnológico y que en el caso particular de tu investigación, de tu pesquisa, ¿cierto?, da cuenta de una mutación en el campo de la política. En el campo de la política, y eso me parece súper interesante, en el sentido de que, y señalo lo siguiente, la tecnología se ha presentado dentro de un relato tecnoutópico, ¿cierto?, dentro de una utopía tecnológica, como un factor preponderante que aseguraría procesos de mayor democratización, ¿no? ¿Cierto? Eso está como subyace en los discursos tecnoutópicos, de varios autores. Sin embargo, lo que podemos nosotros observar en relación a la cuestión tecnológica es que va a depender no solamente de las discursividades que emergen en torno a esta dimensión en donde la tecnología aparece como una suerte de artefacto redentorio, ¿no? A propósito de tu alusión a Landon Winner, ¿no?, La ballena y el redactor. Ahí aparece esta discusión sobre la dimensión tecnológica de los artefactos. Puesto que hay una serie de acciones, de subjetividades que también ven en la tecnología una forma de control, ¿cierto?, de control y regulación. De control y regulación de las poblaciones, de la cual, o en la cual, perdón, no existe realmente una acción que esté mediada solamente en el presente. Yo diría que la dimensión técnica en la regulación y el control de las poblaciones ha estado presente de manera permanente en los modos de acción política. Ahí me abrazo de Espósito, cuando Espósito critica o complementa más bien el concepto de gubernamentalidad Foucaultiana, ¿cierto?, y señala que el control y la regulación de la vida y las poblaciones no solamente pasa por la dimensión de la acción política per se, sino que también pasa por cómo la dimensión técnica incide en esas formas de acción y regulación. A propósito de eso, uno podría pensar entonces que cuando pensamos la relación entre tecnología y política, y es un concepto que tú ocupaste en tu presentación, la categoría de tecnopolítica, ¿no?, que ha estado muy presente principalmente en los estudios sobre movimientos sociales, ¿no? Cuando pensamos que los movimientos sociales contemporáneos o las nuevas gramáticas de las multitudes, ¿no?, ven en las tecnologías un aparato redentor, ¿no?, un aparato de organización, un aparato a través del cual se posibilitaría la transformación social. Lo que tú nos dejas muy presente a través de esta investigación es que justamente la acción tecnopolítica no solamente está anclada a ese tipo de racionalidad transformacional, ¿no?, sino que también está intrínsecamente ligada a lo que, acudiendo a una autora catalana que es Jovira, ¿no?, ella denomina como la tecnopolítica determinante, ¿no? O sea, cómo las políticas y la acción política mediada tecnológicamente está también al servicio de una forma de control social, ¿no? Y que en este caso se expresa de manera muy interesante a partir de lo que podríamos quizás a empezar a pensar como una hipermediatización de la política, ¿no? Que ya no es solamente el componente mediático en sus categorías analógicas, ¿no?, sino que más bien en su dimensión hipermedial.
cuestión que transfigura el ecosistema, ¿cierto?, político, comunicacional, cultural y de producción de sujetos. Y eso me parece clave. Algunos hablan de una política mediatizada, ¿no? Yo insistiría en que hay una hipermediatización de lo político. Y esa hipermediatización de lo político dice mucha relación con cómo el nuevo ecosistema hipermediático, ¿no?, instala ciertos rasgos de especificidad que son propios, por un lado, de las características que se le atribuyen a esta nueva dimensión técnica, por ejemplo, multimodalidad, hiperactividad, inmersión, interacción continua, dispersión del espacio-tiempo, etcétera, 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 y que posibilitan a la vez, ¿no?, ciertas dinámicas de convergencia cultural y mediática. Eso como tercer o cuarto punto, ya no sé en qué punto voy. El otro elemento que me pareció muy relevante en relación a cómo desde la comunicación, ¿no?, podemos interpelar tu intervención, dice relación con esta categoría del populismo digital. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que estudiamos justamente en el Magíster de Estudios del Lenguaje y de la Comunicación, que tiene que ver con el campo de los estudios críticos del discurso, o con los estudios políticos del discurso, con la dimensión sociocrítica del discurso, ¿no? Dando cuenta justamente de un proceso o de diversas estrategias o procedimientos discursivos de enemización, pero que en el campo de la hipermediatización que está experimentando la política y por tanto la cultura, tienden, ¿no?, a, valga la redundancia, hiperbolizar sus posibilidades de interacción, ¿no?, y de consumo por parte de los usuarios. Eso también me parece un elemento clave de cómo repensar las estrategias de enemización en el plano de la cultura digital, ¿vale? Ahora, mi pregunta, y eso lo voy a dejar como un cuestionamiento, Leticia, es si el populismo digital emerge como una nueva estrategia discursiva o es un discurso que se adapta a las nuevas estrategias técnico-comunicacionales. ¿Se entiende? Porque cuando uno observa tu trabajo, ¿no?, uno reconoce que dentro de los elementos del populismo, ¿cierto?, se van replicando una serie de categorías, ¿no? Enemización, producción de enemigo interno, cuestión que además estamos viendo claramente en el marco del proceso eleccionario chileno actualmente, ¿no?, cómo empiezan a construirse estas figuras de enemigo. Pero mi pregunta es, si ese populismo digital, para que quede claro, Leticia, y si mi español no me acompaña, tú me dices, si ese populismo digital es un nuevo registro discursivo del populismo, o es más bien un populismo que se actualiza en función de las posibilidades, ¿cierto?, que dan las nuevas tecnologías de información y comunicación de la era digital. Ahí yo tengo mis dudas, ¿cierto? Yo tengo mis dudas, porque a pesar de que hay diferencias en las formas de producción de ese populismo, hay ciertos elementos que son reiterativos, ¿no? Hay ciertos elementos que son reiterativos a lo largo de la historia. Entonces mi pregunta dice relación a si hay una transformación en el orden simbólico del populismo o hay una transformación en el orden de la materialidad por el cual el populismo circula. ¿Ok? Ahora, sí me parece súper interesante de lo que tú has planteado en el trabajo, ¿no?, y lo que planteaste en esta presentación, son los nuevos lenguajes a través de los cuales estos discursos populistas, ¿cierto?, se configuran en el marco de nuevos códigos de comunicación. En el marco de nuevos códigos de comunicación que emergen en lo que podríamos denominar, siguiendo a Manuel Castel, como la sociedad red, ¿no? Y ahí hay un elemento relevante para las pretensiones que tenemos nosotros como programa, principalmente en la línea de estudios del discurso y la comunicación, es poder pensar la superposición que hoy día adquiere la dimensión multimodal, la mezcla entre lenguaje e imagen, ¿no?,
a lo que podríamos entender como un populismo que se sustentaba principalmente en la dimensión del logos, ¿cierto? En la dimensión del decir. Y ahora tenemos un populismo que al parecer rearticula, ¿cierto?, en su producción discursiva dimensiones iconográficas, como tú bien señalabas, Leticia, dimensiones cromáticas, ¿no? Enunciados que ya no son los grandes relatos políticos, sino que más bien aparecen como una suerte de aforismos, ¿no? O, como tú bien lo planteas, dentro de la lógica del meme. Dentro de la lógica del meme. Que es todo un fenómeno, ¿no? la cuestión del meme. Lo discutíamos con un colega, amigo, Aldo Late, que es doctor en lingüística, que estamos justamente discutiendo cómo pensar el meme, ¿no? O cómo pensar la memeósfera, ¿no?, en las sociedades contemporáneas, como parte de un sistema sociocultural en el cual el meme, ¿cierto?, se ha pensado solo como una materialidad de registro, ¿ah? La materialidad del registro a través de la imagen y del discurso, ¿cierto? De la imagen y de la palabra. Pero ¿por qué sobrevive el meme? Y yo creo que tú das ciertas respuestas dentro de tu trabajo, ¿no? En el sentido que el meme, y el meme político principalmente, por un lado tiene una posibilidad de sobrevivir en un nuevo ecosistema, porque el meme, hay estudios que señalan que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido el meme, ¿no? Pero en este nuevo ecosistema, que es el ecosistema digital, el meme tiene la posibilidad de sobrevivir primero por la capacidad de actualización permanente, ¿no? Una capacidad de actualización permanente, y que principalmente está dado, y esto yo creo que uno de los elementos centrales de tu trabajo, está dado por las capacidades de reescritura y de redistribución que hacen los usuarios respecto al meme. Y eso es importante porque, de algún modo, el meme deja de tener autoría y pasa a ser un órgano, ¿cierto? Un elemento orgánico dentro de este ecosistema comunicativo de carácter digital, pero el cual, y aquí yo plantearía una hipótesis más que una aseveración, ¿no? Pero el cual está dado principalmente no por la capacidad de que nosotros podamos consumir el meme, ¿cierto? El meme político, y reescribirlo, ¿no? Sino por la capacidad que tiene el meme de generar un proceso de iconofagia impura. Me explico a través de Baitelio Jr., compatriota tuya, Leticia. En el sentido que el meme logra, en este nuevo ecosistema de interacciones digitales, no solamente ser un objeto de consumo, ¿cierto?, a través del cual se replican una serie de otros procesos discursivos y significacionales, sino que lo que logra es habitar en el sujeto que lo consume. Y por tanto, consume al sujeto, que sería un poco la explicación de Baitelio Jr., ¿no? La iconofagia impura. Cómo las imágenes, cómo estos dispositivos visuales ya no son solamente elementos que son consumidos por nosotros como usuarios, sino que son elementos que nos consumen a nosotros como usuarios. Y en tanto proceso inverso, ¿no?, del consumo, en donde la imagen consume al sujeto, el meme tiene la capacidad de sobrevivir gracias a esa especie de simbiosis entre cuerpo e imagen, ¿no? Y en esa imbricación, el meme tiene la posibilidad de hiperreproducirse, permanentemente. Todos estos elementos, a propósito de la solicitud que me hacía colega y amigo Gonzalo, ¿no?, son elementos que nosotros estudiamos en el magíster, ¿no?, y que hoy día, a propósito de esta instancia de articulación con el magíster en antropología, vemos como posibilidades de articulación de pensar los fenómenos políticos, culturales y ahora comunicacionales, ¿no?, en un campo de interrelaciones de carácter interdisciplinario. Y eso a mí, en lo personal, me parece una acción política y una acción afectiva súper linda para que estos programas puedan seguir dialogando al respecto. Eso, que es lo que quería comentar del trabajo de Leticia. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu esfuerzo también de hablar
más lento de lo que puedes hablar habitualmente. Y lo que me gustaría hacer ahora es que, Leticia, creo que se levantaron algunas cosas que si tú quieres podría mencionar o compartir antes que alguien de nuestros dos espectadores que han estado desde el comienzo quieran preguntar o comentar algo, y también que me tome alguna atribución al respecto de eso. Entonces, te dejo la palabra por si quieres comentar algo de lo que te comentó Claudio. Sí, claro. Muchas gracias, Claudio, por los comentarios. Muy interesantes, muchas cosas para pensar. Acá, yo pienso às vezes que los colegas de la comunicación, muchas veces yo me siento más, los diálogos son más interesantes fuera de la antropología do que dentro. La comunicación es una de las áreas que donde yo vejo eso, eso acontece bien. Entonces, tal vez, quizás sea por la familiaridad más ampla con la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad que la propia antropología, que muchas veces se cierra dentro del aspecto sociocultural con una ciencia social y no dialoga tanto para afuera, ¿sí? Entonces, me gusta mucho sus comentarios. Ciertamente, la cuestión de la tecnología y democratización, o esa ambigüedad o esa ambivalencia entre la tecnología como el lugar de la redención de un lado o del control, sí, del autoritarismo de otro. Eso está en la forma como la derecha moviliza esas infraestructuras también. Una cosa que me llama la atención es cómo el pesimismo, el pesimismo difuso que tenemos en Brasil, que es una de las fuentes de la eficacia de la derecha, como la tecnología es apartada de eso. Ela es una de las pocas esferas sociales que es vista como promissora o como tendo un futuro, sí, visible y promissor. Entonces, hay un carisma de este tipo de medio, sí, de las nuevas medias digitales, la industria tech, sí, que es muy fuerte dentro de la derecha, tanto la derecha conservadora como la derecha neoliberal, que están muy juntas en Brasil hoy, especialmente porque es vista como un lugar de libertad. Sí, apps como el Telegram, el WhatsApp, como un lugar, un espacio de libertad fuera de ese autoritarismo de la dictadura gay, de la dictadura del pase sanitario y todas las dictaduras que ellos inventan, ¿sí? Pero cuando vamos a ver la misma infraestructura desde el punto de vista, por ejemplo, de Shoshana Zuboff, el capitalismo de vigilancia, o las perspectivas críticas dentro de la industria tech, este otro lado de la tecnología emerge, que es el aspecto del control, ¿sí? de la arquitectura de influencia que está incorporada, que está embutida. Gonzalo, ayúdame. Está embutida, que está dentro de la arquitectura, ¿sí? De ese aparato técnico. Pero la mayoría de los usuarios ordinarios no consiguen ver dentro de esta caja preta, como dice eso, black box, ¿sí? Sí, caja negra. Entonces, sí. Caja negra. Entonces, há un aspecto de alienación que Simondon llamaría de alienación técnica mucho grande, que es una de las bases de esa ideología de media, sí, que la derecha abraza, que esas tecnologías son libertadoras, redentoras y todo eso. Entonces, eles no gustan la regulación, ¿sí?
cualquier idea de regular esta mídia, de regular Telegram, de regular Facebook, no, son contra. Es la ditadura. Agora, o outro ponto sobre a ordem simbólica ou materialidade é uma questão muito difícil. Eu não creio. Eu teria que pensar, mas eu tendo a dizer que, a pensar que porque há continuidades e descontinuidades, ¿sí? Porque la gramática básica del discurso populista, me gusta la teoría de Laclau y Mouffe porque ela tiene esa estructura sistémica, ¿sí? Es una teoría estructural del populismo. Entonces, ela casi como una definición técnica del populismo que podemos adaptar a uno u otro medio, ¿sí? Mucho flexible, por eso que me gusta. Entonces, desde ese punto de vista, no cambia, es el populismo, sí, es el discurso populista, pero na medida en que él se mezcla con otras lógicas, esta infraestructura permite que la lógica do político populista se mezcla con otras, como la lógica económica neoliberal de la plataformización, ¿sí? Tal vez, quizá, está se contaminando con algo diferente de lo político, indo além, ¿sí? Del populismo en el sentido político estricto. Aunque yo reconozco que la idea de lo político es diferente de la política, ¿sí? Aunque la teoría del populismo de Laclau y Mouffe tiene un componente elemental que yo creo que es muy importante porque conversa, dialoga con muchas teorías de la antropología estructuralista, postestructuralista, funcionalista, porque argumentos allí, puntos de la teoría de Laclau que podemos leer desde el punto de vista de Evans Pritchard, por ejemplo. Mary Douglas es una otra antropóloga que muy productiva para pensar en esta interfaz. Entonces, no sé, no tiene una respuesta, mas es una excelente pregunta y lo voy a pensar más sobre eso. Gracias, Claudio, por eso. La última cuestión about los memes. Muy buena su pregunta. Yo tengo la impresión que volver a la definición original de meme, del termo meme de Richard Dawkins, parece interesante, aunque debemos ter cuidado con el peligro del determinismo biológico, ¿sí? Que es un problema un poco con Dawkins, pero la idea del meme de que lo sujeto del meme, en este sentido de que son unidades evolutivas de ideas, como los genes, pero en el nivel de la cultura, ¿sí? Y que el sujeto del meme no son individuos, sino que son mentes colectivas, quizá en el sentido becksoniano de la ecología de la mente. Sí, me gusta esa idea, porque yo perfil do Twitter, como digo isso? Há meme, a capa do meu perfil em Twitter, é meme de Levi-Strauss que diz: não são os memes que pensam não são os humanos que pensam os memes, sino os memes que pensam os humanos, jugando com a frase famosa de Levi-Strauss sobre os mitos, ¿sí? Então, há sentido em que os sujetos de los memes não são as pessoas que desenham os memes, sino que essa mente coletiva cibernética propriamente, ¿sí? Então, me gusta muito a ideia que tu has levantado, usted levantou, que quizás são os memes que pensam os humanos e que consomem os humanos. Esta é uma ideia nova para mim, pero sim, se pensarmos por la lógica extractivista de las plataformas, sí, de la economía de atención, puede ser una idea bastante interesante, Claudio, la relación con la imagen
Sim, eu teria que pensar, pero intuitivamente faz muito sentido para mim pensar mais detidamente nesta interface, incluso Es una em pregunta termos de intuitiva. processos cognitivos, sim? Es una pregunta intuitiva al respecto. Porque claro, perdón Gonzalo, y muy corto, porque claro, dentro de la teoría del neodarwinismo sociocultural, se podría pensar que el meme evoluciona per se, ¿no? Y hoy día encuentra un hábitat de supervivencia específico, ¿no? Pero así como el anarquismo criticó la lógica darwinista y evolucionista, producto de sus lógicas competitivas, igual hoy día podríamos pensar que el meme persiste no solamente en el ecosistema digital, ¿no? Sino que persiste en el campo de las cooperaciones, ¿eh? Que nos lleva a repensar más allá del tecnodeterminismo, ¿no? Sino que cómo los sujetos usan, en definitiva, todas estas plataformas de interacción y comunicación. Eso. Genial, Leticia, muchas gracias. Gracias. Sí, ¿habías terminado con tu respuesta, Leticia? No sé si te quedó algo con el comentario que te hizo Claudio o ya había cerrado. ¿Se ya fechó? Sí, ha cerrado, yo voy a pensar más. Tienes el aspecto de la mímesis también, ¿sí? Con eso, muy interesante la pregunta, sin duda. Mire, yo quería preguntarle a 3 personas que han estado todo el tiempo con nosotros prácticamente, y tomando en cuenta que después lo vamos a subir en YouTube y ahí para llegar a un público más amplio, pero ya que hubo algunas personas que estaban conectadas, no sé si es que ellas también quieren dejar alguna pregunta o un comentario, lo pueden hacer por el chat o también pueden pedir levantar la manito y se les va a dar la palabra desde la coordinadora. Entonces, en este momento tengo Juan Alfredo del Valle, Sergio Marco y Víctor. No sé si quieren comentar o preguntar algo, sean bienvenidos. Y si no, también me dicen que no, porque sí, yo sé que es no. Ahí te respondieron por chat, Gonzalo. Ya, al menos yo no. Bueno, más allá de mi papel moderador, y antes de darle las palabras para que puedan cerrar también, yo quiero dejarte unas preguntas también, Leticia, volviendo también para en un campo minado de interconexiones disciplinares, pero también obviamente que la antropología también aparece por acá. Pero son más preguntas curiosas, Leticia, ya sabes que no es mi campo de estudio. ¿Ya? Y lo otro ecosistema, más allá de la extrema de derecha, ¿cierto? Pensando que si corresponden las mismas lógicas o las mismas tácticas, ¿cierto? ¿Qué pasa con los otros ecosistemas? No sé si en este proyecto lo están comparando también con otras formas, con otros contenidos, ¿cierto? Un poco si nos puedas contar, si nos podrías contar también sobre eso, o sea, lo que está fuera de la extrema derecha, ¿ya? Y lo segundo, un poco entre el cruce entre la etnografía, o lo que podemos considerar la etnografía digital, más allá que esto se escapa de la etnografía digital, pero cómo son los cruces con la etnografía de los usuarios, más allá de los usuarios que se presentan, ¿cierto?, en las redes, sino con los usuarios, ¿cierto?, que de carne y hueso, en el sentido de personas, ¿cierto? Un poco, que la pregunta no tiene mucho sentido si nos quedamos con la concepción, ¿cierto?, de Lévi-Strauss. No importaría, nos quedamos solo con los mitos y las personas no importan, pero si dejamos a Lévi-Strauss de lado, ¿cierto?, y vemos todo el otro mundo, ¿cierto?, que está también afuera de Lévi-Strauss, un poco si contemplan, o tú misma has contemplado también cómo pasa esto al nivel de usuario de personas, porque en el texto original que comentaba Claudio, ¿cierto?, que está en la revista Plural, ¿cierto?, hay un inicio del texto que yo lo encuentro muy interesante, un poco cómo entra Leticia al campo de estudio y aparece por una distancia, ¿cierto? Por algo por estos muros que se levantan, ¿cierto? Que hasta que no nos conectamos no los conocemos. Y probablemente si no estamos en los circuitos de intercambio, no hacemos parte de estos ecosistemas, ¿cierto? Y ahí somos ajenos en cierta medida. Y más aún
de las pocas personas que quedan, pero las personas que no participan, ¿cierto?, de algún tipo de perfil, ¿cierto?, en red, ¿ya? Entonces, se podría también aprovecharlo, problematizar desde ahí, ¿cierto? Porque parece que hay todo un mundo al cual se tiene que acceder, o al mismo tiempo al cual uno rápidamente también puede quedar excluido, ¿ya? Entonces me encantaría que lo pudiese problematizar de ese lugar, porque ahí yo creo que también que se hacen ciertos cruces, ¿cierto?, entre los potenciales de una etnografía digital o del análisis, ¿cierto?, de los ecosistemas por lo que puede estar presente en red, pero también de lo que está fuera de ese lugar también, que me interesa mucho. Y el tercer y último comentario, que ya te escuché un poco de cómo se quiere no legislar sobre eso, pero dejo la pregunta, ¿cierto?, de cuál es tu opinión, ya que llevas trabajando con el tema, de cómo se puede legislar sobre eso, ¿cierto? ¿Dónde están, o cuáles son las posibilidades, ¿cierto?, de pensar, ¿cierto?, cómo normatizar, ¿cierto?, esto, ¿ya? Cómo discutir o entrar con una posibilidad de converger, ¿cierto?, en una agenda común, ¿cierto?, ¿ya? Sobre todo que para los casos de elecciones, ¿cierto?, aquí no sé cómo era en Brasil, pero acá cuando hay un debate presidencial o un debate, ahora están haciendo análisis de fake news en vivo o poco tiempo después y aparecen los resultados, ¿cierto? Y se divide en grupos y grados de fake news, ¿cierto? Con categorías cualitativas, ¿cierto?, que por lo general un grupo de estudiantes practicantes de periodismo o comunicación están analizando y distribuyendo por categorías, ¿cierto?, de cuál está más lejos o más cercano de la verdad. Eso para mí, esa performatividad, ¿cierto?, que es luego después, me llama mucho la atención y que se pongan en escena, ¿cierto? Entonces, es un instrumento, ¿cierto?, también, ya, y también obedece a algo, ¿cierto?, que está instalado, pero que me interesaría conectarlo con cómo te imaginas, ¿cierto?, los contenidos para legislar, ¿cierto?, hasta dónde o qué es lo que se puede legislar, ¿ya? Y vale, aquí tengo un agradecimiento que lo quiero leer, siento, bueno, decirlo por mi parte, dijo Víctor, más que agradecer la instancia de abordar problemas contemporáneos como el populismo digital y sus complejidades, temática más que atingente últimamente. Así que yo al contrario, le agradezco a ustedes por estar acompañando. Eso, Leticia, te dejo la pelota a bola gigante. Gracias, Gonzalo. Sí, los otros ecosistemas es interesante porque la idea de comparar era de tal vez identificar con mayor precisión los aspectos propiamente técnicos, diferenciarlos de los aspectos más políticos, más sociales, porque son ecosistemas diferentes. Yo acompaño también mucho la literatura internacional sobre los populistas digitales, sobre las teorías de las conspiraciones. La idea es que a través de esta comparación sería posible llegar a lo básico, ¿sí?, a las transversalidades elementares que dicen respeto más a la infraestructura técnica do que a elementos conjecturales o culturales, ¿sí? Entonces, aquellos puntos básicos que mostré, la epistemología, los elos causales, estos son esa estructura básica que está presente tanto en los ecosistemas políticos, del bolsonarismo político, como en el ecosistema, especialmente del tratamiento temprano, que es lo caso que yo he estudiado más detenidamente, ¿sí? El antagonismo, lógica, dinámica de antagonismo, equivalencia y la bifurcación, ¿sí? Sino que en estos casos generalmente tiene una característica más explícitamente conspiratoria do que en el populismo político, pero también tiene esa estructura de mimesis inversa, todo aquello. Los usuarios offline, sí, la etnografía verdadera, no faço, pero es porque quiero refinar más, profundizar más en este aspecto sistémico batesoniano de esta transversalidad entre humano y máquina,
pero futuramente, sin duda, quiero pasar a la etnografía offline, que yo pienso que es un otro proyecto muy diferente de lo que hago hoy, en parceria, ¿sí? Con esos colegas que hacen la parte computacional, la parte cualitativa. Entonces, es mesmo un proyecto para pensar sistemas, ¿sí? Sistemas humanos y maquínicos juntos, con la misma perspectiva. Entonces, el usuario offline, él es, como les trouxe, diría, él está lá, pero apenas en la interfase con ese sistema, que es un aspecto reducido de quién esas personas son en la vida real, en la vida offline. Sí, claro, la persona que yo menciono en el texto es mi madre, ¿sí? Entonces yo conozco a ella bien. Entonces la persona que es la tía del Zap, del WhatsApp, es un aspecto de la persona de mi madre. Yo sé que ella es mucho más que eso en el offline, pero la idea es que en estos ecosistemas tienen una transversalidad entre todos esos, ellos convergen, ¿sí? En una camada apenas de su subjetividad, de sus personas en offline, son otras, y ya tiene mucho más que eso, ¿sí? La cuestión de la regulación, muy importante en este proyecto del Telegram, estamos dialogando, conversando con agentes de la parte regulatoria, de la justicia, sistema judicial brasileiro, ¿sí? También con organizaciones de la sociedad civil que están ayudando a los legisladores, ¿sí? Los que hacen las leyes, a pensar las nuevas regulaciones, no solamente para políticas, sino que para los nuevos medios en general. Yo pienso que la propuesta que yo hago, cuando me preguntaron, ¿sí? Lo que lo ha dicho el procurador que estaba haciendo una de esas propuestas de regulación por la vía judicial, sería de tener un régimen diferenciado para época electoral, época de elecciones, en el sentido de tentar, por ejemplo, alentar a fazer com que as plataformas, as principais, pelo menos Facebook, YouTube, alentasse os aplicativos de mensagem também, sim? WhatsApp, Telegram não existe. Nadie puede hablar con el CEO de Telegram y no responde a nadie, ¿sí? Pero el Vale do Silício tiene un diálogo con las autoridades brasileñas. Sería ideal, desde mi perspectiva, alentar la temporalidad, el potencial de viralización de cualquier conteúdo en periodo electoral, porque seleccionar canales, perfis, tipos específicos de conteúdo para banir, para ¿sí? excluir, eso no funciona, no es operativo. Tiene que ser algo que opere desde el punto de vista de la mecánica de las plataformas para que sea incluso isonómico, ¿sí? No va a escoger, seleccionar qué candidato va a estar. También el problema de la temporalidad, porque el fact-checking está siempre atrás de las fake news. Entonces, como enxugar gelo, como lo digo eso en español, enxugar gelo. Es muy poco, no resuelve, no resuelve el problema como debería, ¿sí? Hay varias frentes regulatórias diferentes. Eu creio que em algum momento vamos chegar a um lugar mais melhor do que estamos agora, mas é muito difícil, porque muitos usuários veem isso como censura, como tentativa de controle da liberdade de expressão. Esses liderazgos políticos de direita, eles alimentam, sim, eles alimentam esse tipo de conspiração, de pensamento paranoico e resistências à regulação. Então, veremos el ano seguinte, 2022, como as eleições vão se quedar no Brasil.
No sé. Todo puede acontecer. Gracias, Ley. Creo que Claudio quería hacer un comentario de cierre antes que nos podamos despedir. Sí, que tiene que ver con una de las preguntas, no sé si era la segunda o la tercera, Gonzalo, creo que ya igual Leticia adelantó algunos elementos de la respuesta, pero claro, pensando sobre todo en los contextos latinoamericanos y sus mecanismos de desconexión, ¿no? Por supuesto que es muy relevante hoy día pensar cómo la política actúa en las plataformas digitales. Eso es indudable, ¿no? Es un gran aporte. Pero no podemos olvidar que, por un lado, hay un mecanismo de exclusión, ¿cierto?, a propósito de las políticas de desconexión de la población. No todo el mundo accede a toda esta viralización de contenidos, ¿no?, de memes, face news, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, y aquí es donde yo me agarro de Henry Jenkins, ¿no?, y en su idea de convergencia cultural y convergencia tecnológica, en el sentido que si bien no todo el mundo accede a la proliferación de estas discursividades que transitan por las redes digitales, estas se actualizan en el mundo analógico, con otros formatos, con otros lenguajes, ¿no? Y tú lo puedes ver muy bien, por ejemplo, si tú analizas el caso del candidato presidencial Kast, cómo él utiliza, por ejemplo, la red TikTok, el Instagram, ¿no? Y cómo esos mismos discursos que va instalando en las plataformas digitales también se instalan en un circuito de consumo para aquellos que no acceden a la digitalización y por tanto acceden a las tecnologías analógicas. ¿Ah? Si bien los lenguajes y los formatos son distintos, los contenidos tienden a ser permanentes, ¿no? Se van actualizando. Ahora bien, ¿hacia dónde quiero llegar? Que claro, es súper interesante centrarnos en los procesos de tecnologización y digitalización de la política en la medida, claramente un proyecto tiene múltiples variables, en la medida que no olvidemos que esas tecnologías digitales aún están en un proceso de convergencia mediática. De convergencia mediática. Coexisten con otros medios. Son parte de un ecosistema mucho más complejo. Y eso yo quería ponerlo como en énfasis, ¿no? Por eso la incidencia de estos mensajes, de estos contenidos en la totalidad de la población. Eso, principalmente, quería sumar. Vale, Claudio, muchas gracias, Leticia. Es muy rico poder escucharte desde acá, sobre todo con ese proyecto que está en curso. También es bueno tener una amiga, conversar con una amiga en este tipo de encuentros también se genera otro tipo también de afectos, ya que también Claudio habló de los afectos también, y también esperamos que hayan otro tipo de visitas al futuro, ya que tu español se soltó bastante el día de hoy, Leticia, y también con Claudio que podamos hacer otro tipo de conexión entre los programas de Magíster. Así que eso, muchas gracias Claudio, muchas gracias Leticia, ¿cierto? Y nos vamos de la forma como ustedes quieran despedirse. Dejo el micrófono abierto por si quieren decir algo, para decir simplemente chao. Tienen la palabra abierta. Claudio, si quiere decir algo. ¿No? Vale. No, muchas gracias Gonzalo, Leticia, genial haber podido leer tu texto y conocer tu trabajo. En serio, muchas gracias por la intermediación que hizo Gonzalo al respecto. Nada más que agregar. Y también gracias al equipo UCT que está detrás de bambalinas, como siempre, haciendo que este evento funcione súper bien, como siempre lo hace. Así que eso, un beso, un abrazo, que estén súper bien. Chau, chau. Suerte en las elecciones, ¿sí? Gracias. Gracias, Leticia. Veremos qué pasa. Vai dar certo.